Ya hace algunos domingos comencé una serie que titulé Hechos, no palabras, ¿verdad? Esto es a través de la carta de Santiago. Tengo 13 evidencias de una vida que agrada a Dios, que a la luz de Santiago habla, ¿verdad?, hacia nosotros. Y yo les comentaba una experiencia que tuve, bueno, he tenido varias y seguramente ustedes también, de cómo la gente percibe a los cristianos, de cómo muchas veces por el mal testimonio de los cristianos, pues la gente odia a los cristianos, pero sobre todo, pues no quiere saber nada de Dios, y esa es la parte grave, ¿no? Y entonces creo que Santiago nos lleva de una manera muy práctica, a través de 13 evidencias, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestros hechos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es el segundo mensaje. Ok. Me ayudan, porfa. El día de hoy es el segundo mensaje que se llama dominio propio. El primer mensaje, si ustedes recuerdan, se llamó confianza en el Señor. Es la primera evidencia, la confianza en el Señor. Y si recordamos un poquito el contexto histórico de cómo escribe Santiago, escribe a cristianos dispersos que en Hechos 12 están saliendo, ¿verdad? Están corriendo de Jerusalén hacia muchas partes porque pues, los líderes, Herodes Agripa I, o primero, está persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia del primer siglo. Algunos mueren, otros son encarcelados y seguramente algunos pues pasaron hambres, perdieron trabajos, pertenencias, amigos, familia. Y vimos, ¿verdad?, en ese mensaje, el número 1, que debemos de confiar en el Señor en medio de todas las pruebas que nosotros estamos pasando. Pero ahora, hermanos, Santiago, en este capítulo 1, versículos 12 al 18. Gracias. Sí. Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18, va a hablar de esos factores externos a los internos, ¿verdad? Porque los cristianos, al igual que en ese momento, al igual que nosotros, estaban batallando con cosas en su interior, ¿verdad? Y Dios realmente quiere que tú y yo vayamos por esta vida cambiando, bueno, sí soportando los factores externos que vienen y nos quieren hacer caer, ¿verdad? Ellos estaban pasando cosas sumamente difíciles. Estaban temiendo por su propia vida, pero también dentro de ellos estaba, ahorita lo va a decir Santiago muy claramente, la concupiscencia, ¿verdad? Y ahí es donde Santiago les llama a ir en contra de sí mismos para agradar a su Dios. Y Dios también va a enseñarnos el día de hoy que tenemos que dominarnos a nosotros mismos, aún a pesar de las diferentes tentaciones que tenemos en este mundo. Y ustedes no me van a dejar mentir, todos los días ustedes y yo pasamos diferentes tentaciones, todos los días. Y fallamos con el pensamiento, y fallamos en nuestra conducta, y fallamos en lo que decidimos, ¿no? Y quiero por aquí pasar un video. Si me ayudan a reproducirlo. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right.
okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need 'em. Muy bien. Nosotros tenemos que ser ese último niño, ¿verdad? Aguantar hasta el final. Y Santiago, hermanos, otra vez está hablando a estos hermanos del primer siglo que en medio de las cosas externas, también las cosas internas, el soportar las tentaciones y nuestra concupiscencia es realmente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahorita lo va a explicar por qué. Yo escuchaba hace unas semanas de un pastor que oraba de esta manera: Dios, por favor, no permitas que las tentaciones y mis deseos se alineen, porque no quiero fallar. Y era una muy buena oración. Es cierto que la tentación y el pecado se presentan muy atractivos y lo veíamos, ¿verdad? Tenían la tentación, olía rico, se veía rico, ¿verdad? Y seguramente sabía rico ese malvavisco. Y también nosotros, pero para nosotros así es la tentación. Y tristemente muchos hombres de Dios han caído y destruido su vida, su familia, sus ministerios y sobre todo, como decía hace un momento, deshonran el nombre de Dios por no soportar la tentación que viene a nuestras vidas. Y yo quiero preguntar aquí, ¿verdad? ¿Qué cosas perderías? Piénsalo muy bien. ¿Qué cosas perderías si cedes ante las tentaciones que vienen constantemente a tu vida? Y cada uno tenemos nuestros propios deseos. Lo que es para ustedes una tentación, a lo mejor para mí no, y lo que es para mí una tentación, a lo mejor para ti no, pero seguro que tú luchas contra eso como hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que perderías? Piénsalo. Algunos han caído muy, muy feo, perdiendo todo, perdiendo su familia. Imagina eso. Perder tu ministerio si estás como líder en esta iglesia. Y sobre todo, y lo más doloroso, la gente no quiere saber nada de Dios por ti y por mí. Pero hermanos, yo quiero que veamos a través de lo que Santiago va a decirnos a través del pasaje, 3 acciones que reflejan dominio propio para que aguantemos. Y la primera es que pasemos nuestras pruebas. Cualquier cosa que venga a ti con tal de frenar tu crecimiento, tu progresión de amor por Dios, que tú lo hagas a un lado, lo soportes y sigas adelante. La segunda cosa es pelear contra ti, esa lucha interna contra la carne, ¿verdad? Y en tercer lugar, perfecciona tu vida. Y quiero entonces ir a este primer punto. Pasa la prueba. Es la primera acción aquí, porque Santiago 1:12, que es nuestro pasaje el día de hoy, comienza diciendo de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación.
Porque cuando hayas resistido la prueba, va a ser duro, ¿verdad? Pero cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Eso es, tú necesitas pasar tu prueba, vencer la tentación o cualquier cosa que quiere frenarte en tu vida y en tu relación con Dios para crecer más. Resistiendo eso para ser aprobado por Dios, como cuando pasas el examen. Estuvo súper difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, para mí, ¿verdad? Cuando era física, química y esas materias, ¿no? Pero cuando pasaba la prueba, tú no sabes qué satisfacción venía a mi vida. Lo mismo en nuestra vida espiritual, tú tienes que pasar la prueba y dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a aquellos que son fieles, a aquellos que pueden vencer en el poder de Dios cualquier cosa que viene a ellos, ¿verdad? Y este versículo es una bienaventuranza para una persona que es dichosa, no por no tener problemas o por estar en paz. De hecho, pues sabemos, ¿verdad? O mencionamos al inicio, estos cristianos a los cuales habla Santiago estaban siendo atribulados como yo creo que ni tú ni yo hemos estado atribulados nunca, ¿sí? Y para ellos tal vez la tentación más fuerte era pues negar su fe, decir no soy seguidor de Jesús y me dejan en paz, ¿no? Pero ellos siguieron y aquí les está exhortando Santiago, ¿verdad? Pero esta bienaventuranza es para la persona que persevera teniendo un gozo y satisfacción interior profundos en medio de la prueba y en medio de la tentación. Si esto está pasando el día de hoy en tu vida, yo quiero que pienses también en esta parte, ¿verdad? Está diciendo que para aquellos que resisten la prueba, recibirán la corona de vida que Dios les ha prometido. Y esta no es una corona cuando tú llegues al cielo de realeza, ¿no? Una corona de oro, no significa eso. Más bien está hablando, o la ilustración es de una corona de aquellos que ganaban los juegos públicos de ese tiempo, que de hecho era una corona de hojas, pero el punto no era la corona, el punto era la mención, el honor más grande por haber perseverado en el triunfo, ¿verdad? En llegar a la meta. Y eso es lo que para ti y para mí el día de hoy debe de ayudarnos a pasar cualquier cosa que venga, cualquier cosa que te está tentando, como veíamos en la prueba del malvavisco. Era sumamente difícil para esos niños. Yo sé que para ti y para mí es sumamente difícil luchar contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra las pruebas que han venido una y otra vez, a veces de enfermedad, a veces de escasez, ¿no? Pero hermanos, el cristiano es llamado a soportar la tentación y todo cristiano va a ser tentado aquí. Todo cristiano va a ser tentado sin duda, pasará tentaciones y pruebas, pero debe de perseverar teniendo siempre en mente que al pasar la prueba y al ser aprobados por Dios mismo, tú no pienses en ti, tú no pienses en alguien más, piensa que al final de todo, al final de esta vida, tú vas a recibir el honor más grande, que es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y Él nos da la bendición de una eternidad de gozo junto a Él. Eso es lo más grande. Pero a veces se nos olvida en la rutina de nuestra vida, ¿verdad? Al vivir esta carrera de la vida llena de tentaciones y de cosas que nos van a desviar de Dios, debemos tener en mente que tendremos obstáculos. Pero debemos pasarlos para llegar victoriosos a esa eternidad con Dios. Un día, ¿verdad?, vas a ser recompensado, estar con gozo delante de Él. De manera que al caer ante las tentaciones y pruebas que Satanás pone alrededor, Él destruye nuestro caminar con Dios y nuestra progresión para glorificarle. Hermanos, aquí lo que quiero
recalcar es, vamos a pasar nuestras pruebas como iglesia, en lo personal, en lo más íntimo, y pensemos, ¿verdad?, en lo que Dios nos ha prometido, que nada detenga tu progresión, tu amor por Él. ¿Cuál es la tentación más grande que tienes que puede hacerte caer e impedir tu progresivo amor por Dios? Piénsalo. Piensa qué es eso que puede frenarte, que ahorita vas creciendo, vas conociendo más a tu Dios. Y si caes en eso que todos los días enfrentas, ¿o qué es eso que todos los días enfrentas y puede tener tu crecimiento, tu amor por Él? Diría Connie, mi hija, te ganas una tacha gorda, ¿no? Si tú cedes ante eso. Y Dios no quiere eso. Él quiere, al contrario, que pasemos la prueba con perseverancia. Sí va a costar, sí es difícil. Y lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 9, 24 al 21. Fíjate, él estaba luchando contra sí mismo. Él sabía que esta vida es dura. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, agarró otra vez la ilustración de la carrera, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. La pregunta es, nosotros estamos corriendo la carrera de la vida cristiana de tal manera que queremos llegar a ese momento con Dios y glorificarle y también ser aprobados por Él. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, ¿verdad? Y la gente busca cosas, coronas, beneficios en esta vida, pero tú y yo debemos de ir por una corona incorruptible para nosotros, ¿verdad? Dice ahí. Pero nosotros una incorruptible, perdón. Vamos a perseverar, dice, o sigue diciendo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no, pues a ver qué pasa en mi vida, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino tengo un propósito de Dios, sino que golpeo mi cuerpo, persevero, ¿verdad? Me está costando, dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, alguien que anuncia la verdad de Dios, yo mismo venga a ser eliminado. Y hermanos, creo que debemos de tomar con perseverancia nuestro caminar todos los días con Dios, luchar contra nosotros mismos, pedir a Dios ese fruto del Espíritu, el dominio propio, ¿verdad? Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, después de haber hablado en Hebreos 11 de todo el salón de la fama de la fe, ¿verdad? Tanta gente que fue fiel a Dios, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tanta gente que ha sido fiel a Dios, ¿verdad? Despojémonos de todo peso, aquello que te está frenando, y del pecado que nos asedia, aquello que te hace caer y que destruye tu vida. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, es perseverando en ese momento, ¿no? En llegar un día con Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él perseveró también, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué ejemplo más grande. Pero el punto es que tú y yo a veces estamos cegados con las cosas de este mundo, con la tentación del momento. Pero pasa tu prueba con perseverancia para recibir la bendición de Dios, que dijimos, el honor más grande que puede tener el Hijo de Dios, el humano, de hecho, llegar a ese momento de gozo con Dios. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 está diciendo Pablo, ¿verdad? En sus últimos días, de hecho, está diciendo, oye Timoteo, ya la muerte me está respirando aquí atrás, ¿verdad? Ya me voy a morir, ya estoy viejo, ya, o sea, Nerón me va a matar. Pero dice,
pero he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Otra vez hace referencia a esa corona, ¿verdad? A ese honor, la cual me dará el Señor, estoy seguro. Y a veces nosotros dudamos, ¿no? Y por eso caemos. Pero Pablo está diciendo a Timoteo, animándole y exhortándole como lo mejor que puede hacer en la vida. Dice, me dará el Señor esa corona, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y es justo lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Él está diciendo que Dios dará la corona de vida a los que ha prometido a los que le aman. Y si ese eres tú y yo oro, hermanos, que seas tú, que tú ames al Señor, que tú seas fiel, que no solamente seas alguien que un día dijo que aceptaba al Señor en su corazón, porque creo que varios hicimos eso, ¿no? Que hicimos una decisión, pero que sea una decisión genuina de un verdadero hijo de Dios que soporta, que pasa sus pruebas, que no permite que la prueba que sea, la tentación que venga, y ahorita vamos a ver cómo todo el proceso de la tentación, pero que nada, hermanos, en lo general y muy para ti en lo particular, nada te detenga. Ese es el punto aquí, ¿verdad? Juan 2:25 dice, y esta es la promesa, Dios es fiel, Él lo va a cumplir. Esta es la promesa que Él te hizo, la vida eterna. Eso es por lo cual tú y yo debemos de vivir una fe viva. Se traduce en muchas cosas, en venir a la iglesia aun cuando no tengo deseos, en amar a las personas aun cuando no quiero amarlas, ¿no? O aun cuando es difícil, en permanecer santo, ¿no? Cuando la tentación está ahí todos los días, ¿verdad? Picándome las costillas. Dios tiene para ti vida eterna. Pasa tu prueba y en segundo lugar, pues lo que tienes que hacer es pelear contra ti. No te dejes llevar por la corriente del mundo, no te dejes llevar por ti mismo. Lucha contra ti, contra tus deseos. Y está diciendo ahora Santiago 1:13 al 15. Oigan, hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no le eches la culpa. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Su naturaleza es que Él es bueno, Él es santo. Sino que cada uno, tú y yo, es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado, es atraído y seducido, ¿verdad? Y dice, de su propia concupiscencia, es diferente en cada uno aquí. Entonces la concupiscencia o esos deseos, después que han concebido en tu mente y dan a luz al pecado, lo llevas a la acción, y el pecado siendo consumado, ahí estás, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Comiendo el malvavisco. Dice, siendo consumado, da luz a la muerte. Eso es el final de nuestros malos deseos, contra lo que tú y yo tenemos que pelear. Y déjenme entonces decir esto, hermanos. No nos equivoquemos al pensar que Dios puede hacernos caer. Aun cuando a veces no entendemos el porqué de las cosas que nos pasan, hablando de pruebas, porque el contexto es pruebas, pero también tentación, cosas externas y cosas internas. Aun cuando no entendemos, ¿verdad?, por qué nos pasa lo que nos pasa, debemos de conocer mejor a nuestro Dios. Busquémosle. Tú y yo necesitamos conocer más y más de Dios. No es tarea solamente del predicador o el pastor aquí todos los domingos de ir a la Biblia. Es tu tarea como hijo de Dios.
Pasemos tiempo con Él para darnos cuenta que lo único que hemos recibido de Él es su bondad y amor perfecto. Santiago está diciendo, oigan, no le echen la culpa a Dios por todo lo que pasan, porque a veces culpamos a Dios. Lo único que hemos recibido de Él es bondad y amor perfecto. En Él solo hay santidad y verdad. Él es el Padre de las luces. Perdón, me brinqué aquí, pero eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Todos aquí somos tentados, hermanos, y tarde que temprano vamos a pasar cosas, ¿verdad? Los malos deseos están ahí, concupiscencias. No echemos la culpa a Dios. Cuando cedemos a la tentación y pecamos, la verdad, hermanos, es que estamos conscientes de nuestra culpa. Tú sabes el bien y el mal. Así como Adán y Eva, ¿te acuerdas? Cuando comen del árbol que estaba en medio del huerto, ellos descubrieron que estaban desnudos. Y eso también lo tenemos nosotros. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y decía ahorita, ¿verdad? Desde el más nuevo aquí hasta el pastor, vamos a ser tentados, todos aquí. Y quizá últimamente has sido tentado a pecar y ofender a Dios. De hecho, no sé si recuerdas tú, ¿verdad? Aún el mismo Jesús fue tentado por el diablo. Claro que Él no cedió porque Él es perfecto, ¿verdad? En Él no estaba el deseo de pecar y de desobedecer a Dios. Y el punto aquí es que tú y yo, sí, tú y yo debemos ir contra nosotros mismos. Cuando cedemos a la tentación y pecamos, estamos conscientes dijimos, de esa culpa, ¿verdad? Pero culpamos a todos. Decía Santiago, le echas la culpa a Dios. ¿A qué cosas le echamos la culpa a nosotros cuando somos tentados? Bueno, pues tal vez a nuestra pareja, al hermano, a los hijos, a los padres, a la escasez. Si es que, no sé, alguien roba algo, pues es que la verdad lo necesitaba, ¿no? Pero no aceptas que estás mal. Culpamos a las circunstancias, culpamos al diablo y también culpamos a Dios. Pero el punto aquí es que debemos aceptar nuestra responsabilidad. ¿Y qué es concupiscencia? Es el deseo fuerte y profundo por cualquier tipo, regularmente lo asociamos, la verdad, a la parte sexual. Y sí, es codiciar a una mujer, codiciar a un hombre, codiciar a tener lujuria, y más ahora que está a un solo clic, ¿verdad? Estás tentado, ¿verdad? Es el deseo fuerte y profundo, no solo de tipo sexual, sino carnal, de los ojos, la misma vanagloria. Y bueno, aquí tengo esta imagen, ¿verdad? Que es la carnada. La carnada que, de hecho, la encontré en una página de gente pescadora y ellos mencionan, ¿verdad? O si tú sabes de esto, no toda la carnada es igual para todos los peces, sino es diferente. La lombriz, no, pues es para este tipo de pez, ¿no? Un pez más pequeño para un pez más grande, ¿no? Y así. Y el punto, hermanos, es que todos tenemos esos deseos en nuestras vidas. Y lo que Santiago está diciendo aquí es, somos tentados, la verdad, por nuestro propio deseo y somos atraídos, dice, cuando de su propia concupiscencia cada uno es atraído y seducido. En la pesca, seducido, con un cebo, con una carnada, es lo que nos hace ir, ¿verdad? Y estamos cautivos a ir por la carnada, y la carnada regularmente apela a nuestros sentidos. Al pez, ¿verdad?, le sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque luce bien, huele bien. Regularmente el deseo por el cebo es tan intenso que los hace perder la precaución
y pasar por alto la trampa hasta que es demasiado tarde. Eso hace la concupiscencia, bueno, la tentación y el pecado contra nuestra concupiscencia, que es el deseo, ¿verdad? Huele bien, luce bien, es rico, se ve magnífico, ¿no? Pero perdemos la precaución y pasamos por alto que es una trampa del diablo, que quiere hacerte caer. Y a veces es demasiado tarde. Y aun cuando tú has caído en algo, ofendido a Dios, dando rienda suelta o simplemente te dejaste llevar por esas tentaciones por ti mismo, aún Dios no quiere que estés ahí. Dios es bueno. El problema en cuanto a la tentación no es un tentador de afuera. Eso va a pasar, eso nos va a pasar a todos, la verdad, hasta el cristiano más espiritual que haya. El problema es el traidor que está adentro. Eres tú, soy yo, son nuestros deseos. ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar, pelear contra ti sin culpar a Dios, sin echar la culpa a alguien por tu pecado, porque caíste, porque caes todos los días, porque estás ahí en la pornografía, ¿no? Por ejemplo. O bueno, para los que están en la escuela, porque también en la escuela es un momento difícil para todo aquel que quiere ser un buen cristiano, sobre todo desde la adolescencia. Es súper difícil. Si tú eres aquí un adolescente, un jovencito, yo sé que es bien difícil. Pero no culpes a Dios, acepta que el pecado o el mal deseo está en ti. Y vemos el ejemplo en Génesis 3, 11 al 13, ¿verdad? En la caída del hombre, ¿qué pasó? Dios le había dicho a Adán, oye, no desobedezcas, no comas del árbol que está en el centro del huerto. Lo hicieron, les llama la atención y dice, Dios le dijo, Adán era el responsable, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, pues es que la mujer que me viste por compañera, o sea, tiene la culpa ella, pero también tú, Dios. Dice, me dio del árbol y yo comí. O sea, yo no fui, fueron ustedes, ¿no? Se parece a nosotros. Y mira ahora aquí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ay, sí me arrepiento, estoy mal, ¿verdad? Lo siento, Dios. Pues no, dice, la serpiente me engañó y entonces yo comí. Pero no acepta, ¿verdad? Y no aceptamos nosotros nuestra culpabilidad. No pasemos la culpa a alguien, ni a Dios menos. Proverbios 19:3 revela lo que hay en nosotros, cómo somos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esto nos sucede a todos, hermanos. Y no dejemos que el pecado nos venza. Aceptemos nuestra culpa. No culpemos a Dios y entendamos nuestra naturaleza. Porque cuando tú reconoces que estás mal, que estás pecando, entonces de ahí tú vas a partir para cambiar la situación, para que Dios ayude a esa situación, para que su Espíritu Santo haga el trabajo, ¿verdad? Te dé dominio propio y salgas de esa situación. Pero necesitamos entender nuestra naturaleza. ¿Qué decía Pablo? Revela aquí, ¿verdad?, su corazón y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí y yo lo sé y tú sabes todo lo que Dios quiere para ti. Sed santos porque yo soy santo. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ¿cuántas veces ha pasado con nosotros, verdad? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, porque sé lo que quiere mi Dios de mí,
hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente que quiere servir a Dios y ser fiel. Hay otra ley en mi mente, se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí, qué palabras, ¿verdad? Yo no sé si cuando tú tienes un mal pensamiento, cuando tú fallas a Dios, cuando caes en una tentación, yo no sé si dices esto, ¿verdad? Inmediatamente después de hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La realidad y la respuesta es, pues hasta que nos muramos. Porque mientras estamos en este cuerpo, vamos a luchar. El punto es que luches. Si no luchas, pues tú mismo te detienes para servir a Dios y para crecer en Él, ¿no? ¿Cuál es algo que tú y yo tenemos que hacer muy claramente? Mateo 26:41. Velad y orad, persevera en comunión con Dios y ora, para que no entres en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. El Espíritu de Dios está dentro de ti y te da todo el poder, ese dominio propio, para que salgas victorioso, ¿verdad? Pero también está el otro punto, donde la carne es débil, donde tus deseos quieren darse gusto, ¿verdad? Ten dominio propio. Ten dominio propio. Esto será traducido en una vida piadosa que agrada a Dios y la verdad, hermanos, también que impacta este mundo, que vas a dar buen testimonio. Porque aunque somos salvos, tenemos un enemigo en nosotros en forma de anhelos, pasiones y concupiscencias. Ya dijimos entonces, la primera cosa, pasa tu prueba, pelea contra ti y por último, perfecciona tu vida. Esto es un constante caminar, avanzar en esa perfección y hay un porqué. No es solo porque sí, decía Pablo. No soy como quien corre la carrera y quien lucha, como quien golpea al viento y como que pues corre y no sabe ni para dónde. No, tú tienes un porqué y este es el porqué. Santiago 1, 16 al 18 dice: amados hermanos, para mí esas palabras son, oye, yo te amo tanto que no quiero que te equivoques. Y muy genuinamente creo que en mi caso, y yo sé que siempre que Sergio se para aquí a hablar, Dios, Él, te digo, mi deseo y el deseo de Dios seguramente, les amamos tanto que si Dios nos ha puesto aquí para explicar la palabra de Dios, es para que ustedes la sigan, no se equivoquen, al contrario, avancen en su vida con Dios, perfeccionen, hagan esos ajustes necesarios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no debemos equivocarnos, no errar? Porque Dios te ama tanto. Porque Él es bueno, dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios te ama demasiado. Del Padre de las luces, así era conocido Dios, ¿verdad? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y precisamente Santiago a esos judíos les está hablando, pero también a nosotros. Ese Padre de las luces, el único que puede guiar tu vida. En Él, cual no hay mudanza ni sombra de variación, que Él nunca cambia, que Él siempre está a tu favor, que Él quiere lo mejor para tu vida. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Wow! Para estos cristianos del primer siglo,
eran el primer fruto del Evangelio de Jesús. Y el punto era que ellos reflejaran el amor de Dios hacia el mundo, teniendo dominio propio, luchando contra sí mismos, reflejando lo bueno que Dios es, siendo primicias, lo mejor, lo primero y lo mejor de las criaturas de un nuevo nacimiento en Cristo. Pero necesitamos entonces, para perfeccionar nuestra vida, entender quién es Dios, cuál es su naturaleza. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese es Dios. No nos equivoquemos en pensar que Él va a hacernos caer. Al contrario, Él quiere que seamos el último niño que come el malvavisco, ¿verdad? Que resiste la prueba, que resiste la tentación, que es fiel. Él es el Padre de las luces, el creador y dador de luz que puede guiar nuestras vidas. Y podemos confiar en que Él no va a cambiar, siempre obrará en favor de sus hijos, a los cuales ama. Y aun cuando has caído en las tentaciones, ¿quién ha caído aquí? Pues yo también, todos, ¿verdad? Él no quiere verte ahí, Él te ama mucho, Él quiere que te levantes y perfecciones tu vida. Él quiere que sigas adelante, caminando en una vida de santidad como Él es santo. Me gusta mucho Juan, porque siempre habla de cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Y quién es Dios. Dios es luz y en Él no hay tinieblas y Él te ama mucho. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo para que andemos en ella por la palabra de verdad. Estaba diciendo Santiago, ¿verdad? En el versículo 18. Hemos nacido para una vida piadosa que imita a Cristo. Si tú vas a la Biblia y según lo que Él dice, los mandamientos, según la manera en la que Él quiere que conduzcamos nuestra vida, y luego vemos nuestra vida, vamos a la Biblia, nos vemos como en un espejo, de hecho también lo va a decir Santiago, y vemos que no estamos siendo como Cristo, el estándar de perfección al cual tú y yo debemos seguir, y no nos parecemos ni tantito. Debemos reconocer, ¿verdad?, que estamos mal. Hemos nacido para esa vida piadosa que imita a Él y donde aparte nos deleitamos en agradarle teniendo ese dominio propio del que estamos hablando y estamos gozosos de ser fieles, resistiendo toda tentación y permitir a Dios vivir su vida, la vida de Cristo, viviendo su vida a través de nosotros. Eso es posible por su Espíritu, teniendo este fruto, ¿verdad?, de dominio, o esta característica del fruto, el dominio propio. Su propósito al salvarnos es que seamos primicias de sus criaturas, eso está diciendo. Las primicias en el Antiguo Testamento eran el primero y mejor de los cultivos. Y de la misma manera Dios espera que el cristiano, ¿qué crees? Cuando está diciendo primicias, es que el cristiano en su conducta, en sus obras, debe de dar lo primero y lo mejor de su vida. Yo no sé si tú y yo estamos haciendo esa parte, ¿no? ¿Estamos realmente dando lo primero y lo mejor? No viviendo para nosotros, sino más bien, y no dejándonos dominar por nada, sino dominando
nuestras tentaciones y pruebas, nuestro yo, para dar lo primero y lo mejor a Dios? Es pregunta, ¿verdad? Para nosotros aquí. No, tal vez estoy dando las obras, tal vez estoy viviendo religiosamente y que cuando vienen las tentaciones yo voy a la carnada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún las tentaciones son para el cristiano bien religioso, bien legalista, como para el más libertino. Pero Dios no quiere eso para ti, para mí, sino más bien que demos lo primero y lo mejor, perfeccionando cada vez más nuestra vida según la nueva naturaleza en Cristo. Y eso a lo mejor se nos olvida luego, que tenemos el mismo poder, la misma esencia, el mismo Espíritu del Señor en nosotros, que nos ayuda a vencer, ¿verdad? Y de esa manera vamos a poder dar fruto al mundo como lo hicieron estos cristianos. De hecho, Santiago después muere, ¿verdad? O sea, no mucho después de escribir la carta, muere siendo fiel al Señor. ¿Y cuántas personas, cuántos cristianos no dieron su vida completa, ¿verdad?, al Señor? Y muchas veces nosotros nada más pues doy cierta parte de mi vida, domino sí unas cosas, las otras la verdad que me dejo llevar. Pues eso no rinde gloria a Dios, pero te engañas a ti mismo pensando que con una vida religiosa, que con una vida pues de solo cristiano, de domingo, o que colaboras con ciertas cosas, pues ya, es todo. No, hermanos, vamos a perseverar. Y bueno, aquí estamos en el punto de entender la naturaleza de Dios, ¿verdad? Él es bueno, Él quiere lo mejor de ti. Santiago, al ser medio hermano de Jesús, tuvo mucha relación con Jesús, era el hermano mayor de Jesús, le conoce también, recuerda todo el sermón del monte, y sabe que Dios es bueno, ¿verdad? Hace referencia a esta parte del sermón del monte también, acerca de quién es Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pues claro, Dios es bueno, entiende su naturaleza. Y en segunda, demos este fruto, ¿verdad? Dice aquí Efesios 2, 4 y 5, hablando de la nueva vida en Jesús, en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Para qué? Lo dice unos versículos después. Pues porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El buen fruto de Dios en nuestras vidas proviene no de nosotros, sino de su Espíritu, dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el nacimiento en Cristo, ¿verdad?, que ahora nosotros podemos tener. Y me gusta esta parte, Romanos 12:1 también, donde Pablo dice, hermanos, pero rogando, como oigan cristianos de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí y también ustedes romanos, oigan, atiendan a esto. Esto es lo más que pueden hacer por la gloria de Dios, dando evidencia de ser buen fruto de Él. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por todo lo bueno que Dios ha sido contigo, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, muriendo a ti, derramando sangre,
derramando sangre todo el tiempo, ¿verdad? Agradable, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto, el verdadero agrado que podemos dar a nuestro Señor. Permitamos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo sigan perfeccionando nuestras vidas, hermanos, de manera que dominemos nuestros deseos en su poder, en el poder de Él, y salgamos victoriosos en una vida que le agrade. Y quiero dejar aquí, ¿verdad?, 3 cosas que tú y yo podemos hacer cuando estamos en prueba, cuando necesitamos o en tentación dominarnos a nosotros. Pasa tu prueba, ve a la Biblia, lee acerca de lo que eres tentado y obedece. Si Dios lo está diciendo, tú solo sé fiel y obedece. ¿Qué dice Dios acerca de eso en lo que estoy metido, verdad? 2, pelea contra ti, reconoce tu debilidad, piensa en la destrucción de tu vida que trae ceder. ¿Qué pasaría si, como los niños, ¿qué tanto es tantito? Y le dan un pellizquito al malvavisco, ¿verdad? Y terminan cayendo. ¿Cuál es la destrucción que traería a tu vida el ceder? Y toma fuerza de Dios para ir en contra de ti. Y por último, perfecciona tu vida. Esfuérzate por vivir santo, porque Dios es santo. Porque Él es digno de que también nosotros vivamos en santidad. Y dice Charles Spurgeon, el hombre tentado vuela a su habitación. O sea, estoy en tentación, vuelo a mi habitación. Le revela a Dios su aflicción. Mira las heridas que fluyen de su Redentor, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y después sale de estar en la presencia de Dios para ser fortalecido, para resistir la tentación. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, ¿verdad? La clave ante las tentaciones es la correcta reacción de nuestra parte, fundada no en nuestra capacidad de soportar, sino en la capacidad de obedecer fielmente la palabra de Dios dada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. No es soportar en tus fuerzas, es obedecer en el Espíritu. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.